Iniciemos esta reflexión de hoy precisamente invocando al Espíritu Santo. Es la persona de la Trinidad, conocedora, reveladora, la que enseña el misterio contenido en la predicación apostólica. El misterio contenido en esta tanto en su forma oral como en su forma escrita. Es él el que nos dice cuál es la intención del autor, de Dios, y del autor humano, del agiógrafo, como le llamamos. Con él podemos descubrir el contenido, el misterio que se nos quiere revelar y transmitir. Espíritu Santo, regálanos apertura de oídos y de corazón para escuchar. Pero luego también de nuestros labios para proclamar la palabra, escuchada, orada, meditada. Y en nuestras manos para convertirla en realidad en la defensa de aquellos que más lo necesitan. Que seas tú, Espíritu Santo, el inspirador de aquellas palabras que hagan visible y comprensible el texto que nos ocupa. Y con esta confianza que nos da la palabra de Dios, vamos a leer el texto para este domingo 19 del tiempo ordinario, que está tomado del Evangelio de Lucas en el capítulo 18. Los últimos dos domingos contemplamos el capítulo 17, ahora vamos al 18 en su inicio, tendremos varios domingos con este capítulo 18, que son de alguna manera continuidad con el tema de la fe, el tema de la oración, el tema de la confianza. Lucas 18, 1, 8. Vamos a acercarnos a ese texto, primero con la lectura pausada y luego intentaremos algunas reflexiones al respecto. Dice el texto: Jesús contó una parábola para enseñar a sus discípulos que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: en una ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a la gente. En esa misma ciudad vivía una viuda que iba a donde él a rogarle: te pido que me hagas justicia contra mi adversario. Durante un tiempo el juez se negó, pero después pensó: no temo a Dios ni respeto a la gente, pero como esta viuda me está fastidiando tanto, le haré justicia para que no me siga molestando. Añadió Jesús: escuchen lo que dice el juez malvado. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Les aseguro que les hará justicia pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Un texto muy hermoso que podría resumirse en esa frase que el liturgo nos regala en el prescripto: Dios hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche. Es esta presentación de Dios, uno que hace justicia a los que claman a él día y noche. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque podríamos correr el error de identificar a Dios con este juez injusto, un tipo con el que nadie quisiera encontrarse verdaderamente por su forma de hacer y por las características que se dan de él. No, Dios no es como este juez. Eso lo deja muy claro. Podríamos decir que el texto nos anima
a no tener miedo de nuestra debilidad. Parece un poco extraño, pero no, es así. No tener miedo de nuestra debilidad. Al contrario, alegrarnos es que la debilidad es una fortaleza. En el cristianismo la debilidad no es un mal, es una fortaleza. Por eso, no nos desanimemos por nuestra impotencia. Ante ello, más bien hay que luchar con más fuerza. Digámoslo de otra manera. No dejarse impresionar por las dificultades que a veces se nos presentan insuperables. Y vamos a verlos de esta mujer. ¿Y esto por qué? Porque los pobres no están abandonados a su suerte. No, aunque pareciera, y la sociedad que tenemos en este momento nos da la impresión de que están abandonados a su suerte, no. El Evangelio nos dice que Dios no es sordo a sus gritos. Pero es importante esto. Los gritos, gritar. El texto nos va a iluminar por allí. Y es que tenemos que entrar en esta certeza. Dios resuelve siempre a nuestro favor. Pero quienes no se dan por vencidos, quienes van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos que les permitan sostenerse ante la dificultad, entonces descubrimos que sí. Digamos, aunque la palabra no está en el texto, el éxito, el triunfo de una lucha, de un proceso que lleva tiempo, que exige dedicación, exige aprender nuevos hábitos, pero también a descartar otros. Y esto es importante, descartar aquellas cosas que no están funcionando. Esto exige cambios, exige acciones, exige una palabra que a veces nos cuesta, paciencia. Paciencia, tomando en cuenta que la palabra paciencia en la Biblia es hipomoné, que significa resistencia, fortaleza. Tiempo, o sea, se ocupa tiempo. Y esta mujer ocupó tiempo. Lo cierto es que estamos en el año del jubileo de la esperanza y nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar. Y esto no significa que tengamos que esperar indefinidamente. No. La esperanza tiene que tener límite. Si la esperanza no tiene límite, en vano creemos y en vano esperamos. Pero tenemos que ejercitar la paciencia en medio de un mundo agitado. Todos vivimos en un mundo que nos está llevando a una agitación sin precedentes y sin saber cuáles serán las consecuencias finales. En todo vamos deprisa. En la familia apuramos a los hijos, inclusive en el crecimiento, y les damos un montón de elementos que deberían hacer a otra edad y queremos que ya a los 12 años sean profesionales. Solo falta eso. Vamos en la calle y queremos apresurar el tránsito. Vamos en un taxi y queremos que el taxista sea lo más rápido posible. En nuestra vida cotidiana vamos haciendo todas las cosas apurados. Y a veces ni siquiera sabemos por qué tanta prisa, qué es lo que nos está exigiendo tanta prisa. En el campo de la fe sucede también lo mismo. Esperamos que los resultados en la fe sean rápidos. ¿Y quién dijo que la fe es para inmediatismos? No es inmediatismos.
Dentro del Evangelio de Lucas vemos que la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María siguió el proceso humano normal. Su crecimiento es normal, crecía en estatura y sabiduría y se iba llenando de la gracia. Es lo normal. Tenemos que ir en esta dimensión. Pero en la fe nos sucede también como en nuestros sueños. Cuando vemos que no se realizan, los abandonamos. Luego nos enfermamos. Caemos en depresión, en ansiedad, en angustia y tantas cosas. A veces queremos encontrar soluciones rápidas y apresuradas, triunfos veloces, como hoy todo pareciera que sea por internet. No, Jesús nos presenta un caso, una parábola, una hermosa parábola. Una parábola de la vida real. Muy probablemente esto se repita en la vida de muchas personas. Claro, este tipo de personas a las que se les causa tanto mal son como esta mujer, viudas, viudos, ancianos, personas de la tercera, cuarta o quinta edad, ahora por números. Antes era un anciano, una persona digna de todo respeto, aprecio y honor. Bueno, y a estas personas, ¿quién les pone cuidado? Lo vemos hacer filas en los bancos, filas en algunos buffets y demás, pero ¿quién se preocupa de saber cuánto tiempo lleva suplicando para que se le haga justicia? Bueno, Lucas nos ofrece este caso. Vamos a fijarnos en dos de los protagonistas, aunque son más, porque es el magistrado, o sea, el juez, la viuda, es Dios, es el mismo Jesús que cuenta la parábola. Primero tenemos a un juez. Un juez de estos tipos, como decía, que uno no desearía encontrarse en la calle, pero que desgraciadamente abundan también en el ámbito jurídico, aunque no solo en ese, desde luego. Un hombre sin religión, no teme a Dios, sin humanidad, nadie me interesa. Ya son estas dos características suficientes para decir, con este tipo no quiero nada. ¿Qué puede esperar uno de un tipo que ni espera en Dios porque no teme, ni espera en la persona porque no le importa, y tampoco le interesa escuchar su conciencia? No hay nada que esperar. Un tipo descreído, alérgico a cumplir su deber. Él no recibe órdenes de nadie, ni de Dios, ni de los demás, ni de su conciencia. Como dirían algunos, no tenía miramientos con nadie. No tenía respeto a nadie. Nadie le importaba. Es de esos tipos que podemos decir se ríe de todo y de todos. Un tipo verdaderamente encerrado en su egoísmo, sumergido en sus comodidades, preocupado de sí mismo, ni de sus asuntos, ¿no? De sí mismo, impasible, no tiene ninguna sensibilidad a nadie, no le importa nada. De un tipo así no se puede esperar nada. Y es curioso, pareciera que es lo que se está generando en este mundo. Las nuevas generaciones, uno mirando los comportamientos, pareciera que van a eso. A mí no me importa nadie, lo importante soy yo, y si sobra algo también soy yo. Es lo que da la impresión de este tipo. Cuando todas las leyes que tenemos son para defender al individuo y no a la sociedad, entonces caemos en estos egoístas, satisfechos de sí mismos, blindados, inaccesibles, insociables, no son asociales, son insociables. No hay palabra, no hay súplica, no hay angustia que rompa esa cerrazón. Nada, ningún golpe lo araña. No hay ninguna mínima sospecha de remordimiento. Nada. Un tipo verdaderamente gélido, frío. Pero fijémonos también en la otra, el otro personaje, la viuda. La viuda. Un caso también particular.
bíblicamente, la viuda es por excelencia la debilidad desarmada. En tiempos de Jesús, aunque el Evangelio del domingo pasado nos recordaba los leprosos, que era verdaderamente caer enfermo de lepra, era una de las peores cosas que le podrían pasar a uno en tiempos de Jesús. También hoy, si no hubiera la cura que hay, bueno, la cura no hay, la prevención que hay, sería fatal. La otra situación, que ya no es de una enfermedad, es la de una mujer viuda sin hijos. Pareciera que este es el caso. Las viudas de Lucas son todas muy, muy interesantes. Una mujer que al quedar viuda queda legalmente indefensa, privada de apoyos, desprovista de recomendaciones, sin ninguna tutela legal. Naturalmente que, aunque se dice, habría que comprobar si es cierto, que los abogados de entonces, los maestros de la ley, las buscaban y con engaños les quitaban hasta sus bienes. Esta pareciera que no puede pagarse un abogado que la defienda, pero está decidida a encontrar la defensa, está decidida. Esta mujer hay que mirarla desde sus dos situaciones. Una es que tiene un adversario. Hay alguien que le ha practicado una injusticia y ella quiere que se practique la justicia a su favor, lo que le corresponde, por lo menos. Y el otro es el magistrado, que no le quiere hacer justicia. Tiene que luchar con dos opositores a la vez. Vean que no es solamente el hecho de tener a alguien que me ha hecho una injusticia, sino otro que no quiere aplicar la justicia. Es doble el atropello. La prepotencia, por un lado, del que le hace la injusticia, y la desidia descarada del otro que no quiere practicar la justicia. De primera entrada, podríamos llegar a la conclusión: esta mujer tiene toda la batalla perdida. No hay nada que hacer. Viuda, con un opositor prepotente y con un defensor que no quiere practicar la justicia. Es la imagen de la debilidad. La viuda era la imagen de la debilidad, sin que esto signifique nada negativo respecto a que sea mujer. Es que por la sociedad patriarcal de entonces no tenía ningún derecho. Pero ahí estaba la debilidad indefensa, desarmada, delante de una fuerza arrogante y de una indiferencia impenetrable. ¿Y qué hace la mujer? Esto es lo grandioso de esta mujer. No se da por vencida, no se rinde, y decidió encontrar la debilidad, de que una debilidad se vence con otra debilidad. Es que la debilidad no es algo negativo, es una palabra muy buena, muy positiva. Una debilidad se vence con otra debilidad. La mujer se propuso encontrar la debilidad de este magistrado, de este juez. Y la encontró. Es que lo bueno es que la encontró. Y lo miraba y lo estudiaba y decidió que tenía una debilidad. Y entonces acude a él una vez y otra vez y 10 veces y 20 veces hasta que finalmente logró dar en la debilidad de este hombre que dice: ya no quiero que me fastidie. Ahí estaba la debilidad. Por eso aborda al juez cada vez que puede y no se cansa. Él le hace los desplantes necesarios, pero ella sigue buscándolo. Lo persigue, lo acosa, lo aturde a sus oídos. Hazme justicia. ¿Quién sabe cuántas veces en la vida real hubiera gritado esta mujer: hazme justicia? Fue tanto salirle por un lado y por el otro, que el juez tuvo que llegar a una conclusión y recapitular. Ya no aguanta más. Ya no soporta aquellas quejas interminables, aquella súplica: hazme justicia.
es lo que estudiaste, para eso estás, hazlo. Y decide hacer justicia, ojo, con mucha claridad. No porque teme a Dios, ni porque le importa la sociedad, la mujer, nada. No, decide hacerlo para que no lo moleste más, para que no lo fastidie más, para quitársela de encima. Pero ve que la mujer encontró la debilidad de este hombre. A él no le gusta que lo fastidien. Pues ahí lo voy a conseguir. La mujer intuyó bien el punto de este juez, precisamente su egoísmo, su deseo de que nadie lo fastidie, nadie lo moleste. Una y otra vez la mujer descubre eso y se vuelve obstinada. Esta mujer es la imagen de la resistencia, la imagen de la perseverancia, hasta que finalmente abre camino en medio de aquella situación tan difícil. Y derrotó al juez, ganó la batalla, no en el campo de la piedad, no teme a Dios, no en el campo de la humanidad, nadie le importa. No, lo hizo en el campo de la insensibilidad, allí. Y decide hacerle justicia porque está harto de que lo importune. La insistencia de la demandante termina por fastidiar al representante de la ley. Y se ha hecho justicia no porque haya sido escuchada la voz imperiosa de la ley, del derecho, la justicia. No, es que ese no fue el motivo. Ni Dios, ni ella, ni la justicia. Este juez, dijimos, no tiene ni conciencia para esto. El motivo fue, ya no quiero oírla más. Ya no quiero verla más. Ya no quiero más fastidio. Y por ese motivo le hizo justicia. Vean que el caso es bastante interesante, dramático, porque uno esperaría algo de un magistrado diferente. Pero ya sabemos cómo están los magistrados ayer, hoy y mañana, aunque no todos. Uno que otro podemos con pinzas salvarlo. Pero bueno, vean cómo Lucas nos va narrando los dos personajes con esta finura, precisamente. Un magistrado arrogante, convencido de que no hay nadie ni nada por encima de él. No hay caridad posible. Interesante porque en el Antiguo Testamento los profetas habían despojado a estos jueces de sus capas solemnes para revelar las corrupciones que este manto de solemnidad ocultaba, como se usaba la ley para otras cosas. Por otro lado, hay una criatura indefensa, una viuda, una persona expuesta al abuso. Curiosamente, por ejemplo, el Salmo 68:6 presenta a Dios como el defensor de las viudas. Una vez que habían quedado despojadas de la tutela de su marido, solo les quedaba Dios como respuesta. En la Biblia también, junto a las viudas, está otro grupo expuesto, que son aquellos, los huérfanos, los que perdían padre, madre o uno de los dos. Y uno y otro son el emblema de las personas más débiles, de la debilidad, expuestas a todo abuso. Y no había abogados que se interesaran en ellas, sino para apropiarse de sus bienes, dice el mismo Evangelio, no estoy diciéndolo yo. Les quedaba solo Dios. La viuda, aunque sea víctima, ella con la valentía se atreve a entrar en esta dinámica. Y pasa todas las barreras. Y logra precisamente eso. Bueno, pero Jesús nos relaciona el tema de esta viuda y el juez con la oración. Porque Jesús luego aplica todo esto a la oración.
lo aplica a la oración. No para decirnos que orar no es fácil, aunque esto sea cierto. Porque alguien podría sacar la conclusión, entonces, ¿para qué orar si Dios no escucha? ¿Para qué orar si hay que ser tan insistente, perseverante y luchar en todos los flancos? No, no, no. La oración es algo maravilloso. Es la forma de entrar en contacto con Dios. Aunque, ciertamente, en la Biblia también se presente como una lucha, como un combate. De hecho, en Génesis 32, 23 al 33, se nos narra un episodio que tiene que ver con la oración, o por lo menos con el encuentro del ser humano con Dios. La lucha de Jacob con Dios a la orilla del río Yabok. Luego el profeta Oseas 12, 4, 6 interpretó esta escena de Jacob como símbolo de la oración. Sí, la oración es una lucha. Sí que lo es. Pero eso no significa que no sea posible. De hecho, recordemos que los domingos anteriores Jesús nos ha ido mostrando, ¿recuerdan? Aunque su fe fuera tan pequeña como un granito de mostaza, dirían a esta morera, arráncate y plántate en el mar, y se iría. O sea, es decir una palabra con autoridad, con fe. En el evangelio del domingo siguiente, el anterior, encontramos el poder de esta palabra. Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Una palabra dicha con autoridad por los 10 leprosos, que es correspondida con otra palabra dicha con autoridad. Vayan y preséntense al templo. Y sin ser curados se ponen en camino y quedan curados. La oración aquí es como la insistencia de esta mujer a la luz de los últimos 2 domingos. Es decir una palabra con fe. De hecho, el evangelio de este domingo termina con una pregunta inquietante. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Ven que el tema de la fe continúa en los 3 domingos. Una oración con fe, una fe que salva y una fe que lucha para conseguir su objetivo. Luego, Pablo también en la carta a los Romanos 15:30 tiene aquella frase que dice: los exhorto, hermanos, a combatir conmigo en la oración. Pero entendemos que este combatir no es tanto un combate armado, aunque también la carta a los Efesios en el capítulo 6 lo presenta en esta línea, sino este combatir es fidelidad. Fidelidad, porque la fidelidad a la oración, o en la oración, la fidelidad en la oración tiene que ver con lo que los expertos en oración y los místicos de todos los tiempos han llamado el silencio de Dios. Silencio de Dios. Y esta mujer, sin duda, había hecho experiencia por largo tiempo del silencio de Dios. Algunos dicen que es el tiempo de la aridez, el tiempo de la oscuridad, y esto es válido y tendrá muchas consecuencias, pero no es el tema que queremos abordar hoy. La parábola de Lucas nos ofrece algo importante sobre la oración, porque nos podríamos quedar equivocadamente en pensar que como esta mujer hay que cansar a Dios, y no. Jesús utiliza la parábola para explicar y motivar a orar perseverantemente, pero no nos quiere dejar la idea de que Dios es como este juez. Si Dios fuera como este juez, ni yo ni usted tenemos motivos para rezar. Jesús dice en el texto que podemos tener la certeza de la escucha. Nuestra oración va a ser escuchada. La certeza de la escucha. Dios lo hará justicia con prontitud. Pero para eso sería importante que descubramos
la confianza en la paternidad de Dios. Y esta es la raíz de la oración. Este es el ámbito, este es el estilo, esta es la atmósfera, el hábitat, esta experiencia. Pero tenemos que preguntarnos cuál es el contenido de nuestra oración. Porque vea que esta mujer pide, hazme justicia, hazme justicia. Y eso es un detalle que tampoco tenemos que pasar por alto en este texto para no quedarnos en la espiritualidad o en un espiritualismo desencarnado. No, la justicia. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿nuestra oración es un grito persistente, permanente, pidiendo la justicia a Dios para los abandonados, los descartados, los marginados, los desposeídos de todos los tiempos, pero sobre todo los de hoy en nuestra época que nos toca vivir? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es verdaderamente eso? ¿O la hemos sustituido por algo que pone en centro mi persona? Mi felicidad, mi bienestar familiar, económico, social, político, etc. Ya que la mujer clama justicia. Jesús le está diciendo, centren su oración en la justicia. Hay que preguntarse qué tan fuerte resuena en nuestras asambleas litúrgicas el clamor de los que sufren. ¿Cómo resuena? Lo hemos visto el domingo anterior. 10 leprosos. Y nos podemos quedar ahí mirando al leproso samaritano curado, al ex leproso curado, y quedarnos solo en dar gracias. No es solamente eso. Es que las gracias tienen que llevar a una transformación, a un anuncio. ¿Qué tan fuerte es este clamor de la justicia en nuestras asambleas litúrgicas respecto de los que sufren? O siempre pensando en lo mejor para nosotros, en nuestro bienestar, en nuestra seguridad. Si la viuda es símbolo por excelencia de la persona que vive sola y desamparada, sin hijos y sin marido que la defiendan, sin apoyos económicos, sin recomendaciones, en medio de adversarios por un lado y por el otro, ¿cuál es nuestra situación? Lo que ella pide no es un capricho. La mujer no insistió tanto por un capricho. La mujer no estudió tanto al juez por un capricho. No. Ella quería encontrar la debilidad que pusiera en movimiento la justicia. Este detalle no lo podemos pasar por alto. No. Y esta es la verdadera protesta de esta mujer. Ella se revela contra la indiferencia e insensibilidad del juez con una protesta. Hazme justicia. ¿Cuántos hombres y mujeres, queridos, cuántos hombres y mujeres hoy están clamando justicia? ¿Cuántos están clamando justicia? Jesús decía en el Evangelio, busquen el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se les dará por añadidura. Nosotros queremos todo lo demás y después, por añadidura, nos comprometeremos a la justicia. Es al revés. Es al revés. Entonces, ¿cómo lograr una oración eficaz? Aquella que nos haga más creyentes, que nos haga más humanos, que nos haga más hermanos. Una oración que construya la verdadera y auténtica fraternidad, que abra nuestros oídos para escuchar, sí, con más sinceridad a Dios, pero con más sinceridad también a los que claman y gritan por la justicia. Entonces, lo que decíamos al principio,
hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Hay que cambiar nuestros criterios. Hay que cambiar aquellos que son las situaciones que estamos acostumbrados. Hay que cambiar todas aquellas conductas que nos impiden ser hermanos. Hermanos. Entonces, nuestro diario vivir, bien cimentado en una oración que clama la justicia, a un Dios que escucha nuestra oración, hará que este mundo se transforme. Sí, pues yo puedo seguir pidiendo a Dios, Señor, hazle justicia a las viudas. Pero ¿qué estoy haciendo para que realmente esta justicia llegue a las viudas? Para que reanime su esperanza, para que fortalezca su debilidad. ¿Y por qué no? Para que alivie nuestro cansancio. Y cuando digo cansancio, no es el cansancio físico, no, estamos cansados de la injusticia, pero nos hemos acomodado a la injusticia. Ya no nos preocupa, ya no queremos descubrir de qué se trata. No. Aquí hay precisamente esto. Jesús dice que Dios hará justicia a los que claman a Él día y noche. Es decir, aquellos que siguen orando con un grito confiado, constante, obstinado, pero asegurándonos que Dios hace justicia a sus elegidos, que claman día y noche, aunque con este interrogante final: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Y esto nos puede dejar medio paralizados, ¿sí? Paralizados. Pero tomando en cuenta que el juez se da cuenta de que nada podrá apagar el deseo, el anhelo, la urgencia de justicia de aquella mujer, aunque él ignore la ética de su profesión. Pero no así con Dios. Dios no es un padre que espera hasta que yo me quede desgalillado, sin voz, para decir, no, aquí voy, ya te escuché, ya no me molestes más. No es ese. La idea de Jesús dice, ¿acaso no hará el Padre justicia a sus elegidos que claman día y noche? Y la respuesta es, les hará justicia sin tardar. Bueno, podríamos preguntarnos, ¿por qué pareciera que la justicia no llega a nuestro mundo? ¿Por qué? ¿Será que no estamos orando como se debe por la justicia? Y basta ver ciertas oraciones, inclusive las oraciones, las preces de los formularios litúrgicos de la Eucaristía. A veces dan tanta vuelta, pero no aterrizan en nada concreto. Sí, son muy espirituales. Terminamos haciendo oraciones muy espiritualizadas. ¿Sí? Tenemos que aprender varias cosas. Una primera es que la mujer, la viuda, es modelo de constancia, que invoca, que espera, que insiste. Y aquí tenemos que mirar y contemplar a los ciudadanos del reino que hacen esto. Los pobres, los afligidos, los hambrientos, los que son perseguidos, los que no cuentan con nadie, sino con la confianza en Dios. Miren, ustedes ya conocen que yo tengo la asociación Abrazo al Prójimo. Y en las últimas semanas el grito ha sido muy fuerte. Porque cuando vamos a llevarle la comida a los habitantes de la calle, la Municipalidad de San José ahora nos puso muchos requisitos para poder distribuir la comida. Se sienten abandonados algunos grupos no están yendo. Y entonces el grito que hemos tenido en las últimas semanas, o tal vez 2 meses, es: sáqueme de aquí. ¿Tiene a dónde llevarme? ¿Puede llevarme a algún lado? Escuchar estos gritos que se te clavan en el corazón, porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es escucharlo de aquel adulto mayor
que lleva 20 años en la calle, o aquella otra señora o aquel otro que dice, es que tengo una espina clavada en el corazón desde que llegué a la calle. ¿Usted puede llevarme a algún lado? Escuchar este grito, esta aflicción, esta situación insoportable que clama a Dios, pero que también ellos ven que el grito a Dios tiene que también concretizarse en una persona. Por eso la oración es constante, porque está alimentada de esperanza. ¿Nuestra oración se alimenta de esperanza? Yo tengo una gran esperanza que es iniciar pronto una construcción para sacar a algunos de la calle. Así que les ayudo, les pido, quisiera contar con su ayuda. Sí, la esperanza. El grito no puede ser eterno. La esperanza no puede ser eterna. Hay que mostrar una debilidad para que la esperanza alcance su punto y ya termine y se haga la justicia. Pues otro detalle que es importante, Jesús, que no compara a Dios con este juez, lo que hace es mostrarnos cómo es que Dios se doblega a las súplicas. Cómo es que Dios está dispuesto a escuchar y resolver. Recuerden que decía al principio, Dios resuelve a nuestro favor. Dios resuelve a favor del sufrimiento de sus criaturas. Esta parábola quiere responder a las perplejidades de los fieles, a los que les parece muchas veces que Dios está tan lejano, pero no está lejano, es solo apariencia. Es solo apariencia. Es que Jesús se pregunta, ¿encontrará esta fe? Y cuando está esta fe, dirán a esta morera, arráncate, plántate en el mar, y se irá allá. Dirán, ve a presentarte a los sacerdotes, y sin estar curados, se pusieron en movimiento, y mientras caminaban, quedaron curados. Es esta fe que se realiza en la confianza en una palabra, que realiza lo que promete, que realiza lo que dice. Aquí habría que entender esta justicia. Dice Jesús, hará justicia prontamente. Y prontamente es una palabra que se puede traducir por de improviso. De improviso. Dios hará justicia de improviso. Y hay que estar siempre alerta, atentos, despiertos a la actuación de Dios de improviso. Aquellos 10 leprosos del domingo pasado, de improviso se encontraron delante de Jesús Maestro y le gritaron con fe, ten piedad de nosotros. Y de improviso, nuevamente Jesús dice, vayan y preséntense en el templo. Y de improviso, mientras caminaban, quedaron curados. Y de nuevo de improviso hay uno ahí de regreso realizando acciones litúrgicas espontáneas, maravillosas. Lucas es creativo en la acción litúrgica. Dan ganas de pertenecer a este mundo tan maravilloso. Miren, hermanos, la oración no es la petición privada de algún favor particular, aunque también es la invocación. La oración es la invocación que brota del corazón de los oprimidos, de los marginados, de los pobres. Hazme justicia. Y este hazme justicia podríamos interpretarlo en la concepción de los sinópticos. Es lo que dice el Padre Nuestro, es lo que dice Jesús. Venga tu reino, hazme justicia, es venga tu reino. Venga tu reino. ¿Será posible que lo adelantemos? ¿Será posible que lo hagamos visible más que adelantarlo? Que lo hagamos visible, constatable, contable, palpable, en el piel a piel, en la carne limpia, en la alegría de un rostro que ve que se le hace justicia. Qué hermoso, porque ya sabemos el tema de Lucas siempre recurrente. En Lucas, Jesús es el hombre de la oración. Jesús está constantemente orando y él ora con insistencia. Ora con insistencia. Y le insiste a la gente, hagan lo mismo, como yo oro, háganlo ustedes también. Háganlo. Y es confortante ver cómo Jesús acude a su Padre.
y acude ante la injusticia. Padre, no les tengas en cuenta este delito. Es un texto de Lucas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz la justicia tú. Y el Padre hizo justicia y lo levantó al tercer día. Esa experiencia, precisamente, en confrontarse con Dios, es la verdad del cristiano. Porque confrontarme con Dios como esta mujer es encontrarme en toda mi realidad humana, en toda mi realidad cristiana, en toda mi realidad perteneciente al mundo de Dios desde el bautismo, desde el encuentro con Cristo. Jesús ora continuamente. Lucas nos ofrece todo un repertorio, una cantidad impresionante de textos bíblicos donde se nos dice que la oración forma parte, está integrada, es parte del mundo íntimo de su vida, de la vida de Jesús. La oración precede en Lucas los hechos, las decisiones que Jesús tomará. Para ser fiel al proyecto del Padre, Él buscaba estar a solas, escuchándolo, escuchándose en todo momento de su vida. Bien, hermanos, que no nos quedemos en la espiritualización de este texto, con la certeza de que Dios hará justicia a los que claman a Él día y noche. Una justicia de repente, una justicia que va a llegar de imprevisto, totalmente de allí, cuando menos lo esperamos, de improviso. Ese es. Padre, gracias por esta parábola de Jesús. Gracias por esta invitación a orar de esta manera. Gracias porque esta oración no es simplemente un entrar en la intimidad y quedarnos de manos cruzadas. No, viene la liturgia de las manos. Una vez recibida la justicia, hay que llevarla a los demás. Gracias, Jesús, porque nos has enseñado a orar. Nos has dicho que la oración tiene un desarrollo y tiene una finalidad, y es la justicia para este mundo, hoy tan necesitada. Gracias, Espíritu Santo, porque nos vas diciendo cómo tiene que ser nuestra oración. ¿Cuál es el objetivo de ella? ¿Cuál es la meta a alcanzar? La justicia. Gracias porque podemos traducir esto como venga tu reino. Este domingo también rezaremos el Padre Nuestro. Y cuando lo rezaremos, estaremos atentos a escuchar esta frase. Venga tu reino. Y sabremos que es comprometernos en la oración, también la del Padre Nuestro, para que este reino se haga accesible, visible a los más necesitados de este mundo. Las viudas en el tiempo de Jesús, los huérfanos, los pobres, los forasteros. Hoy se nos ha multiplicado por millones. Danos tú la sabiduría para, como esta mujer, saber con certeza que la debilidad de Dios es su misericordia. Y que a todos nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La Iglesia debe salir y valerse de todos los medios honestos para poder cumplir con su misión. San Lucas nos narra que Jesús le pide a sus discípulos que lleguen a ser siempre sus testigos, para así darle una especial fuerza a la misión